Queridos hermanos, hermanas, un saludo cordial. Es grato poderme comunicar con ustedes por este medio. Ya han pasado varios meses de la pandemia. Sí, y aunque pensábamos que iba a ser algo más cortito y que iba a ser algo de tan solo algún tiempo limitado, se está extendiendo. Algunos templos ya han abierto sus puertas. Aunque la iglesia nunca ha estado cerrada, Dios nos ha dado fruto tras fruto y el gozo de tener ya cerca de 200 personas que han entregado su vida a Jesús por medio del bautismo. Gracias por tu lealtad, gracias por tu fidelidad, gracias por el cariño que has colocado, gracias por tu templanza, que en medio de las dificultades te has mantenido leal a Dios, en tus finanzas, en tu diezmo, en tu ofrenda y también en tu dedicación a través de tu hogar e iglesia para que otros conozcan de Jesús. Pero déjame decirte algo, la pandemia no ha terminado, sí, y los pastores y las juntas de iglesia están intentando hacer lo máximo para cuidarte. No te enojes con tu pastor, no te enojes con la junta porque tal vez hablan de distanciamiento social, de que el grupo sea limitado de gente, que los mayores de tal vez de 65 años sería mejor que en este momento no estén participando de las reuniones. No te molestes por esto. No te molestes porque al llegar tal vez al templo o algún lugar de reunión te dicen que uses el alcohol en gel o tienes que ponerte la mascarilla o el tapabocas. Hazlo, por favor. Es porque te amamos. La administración de la conferencia de Potomac, los ministerios hispanos, estamos para decirte que te amamos y queremos conservar tu salud y también que tú ames a las otras personas para que no las puedas contagiar o no las contagies. Cuídate a ti mismo y cuida a los demás. No pienses que esto es falta de fe. No, es justamente porque creemos que lo que Dios nos dio fue inteligencia para que lo que el enemigo intentó sembrar, que fue temor, angustia, muerte, lo transformemos en vida, confianza y certeza de que el Señor está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, expresa cariño y afecto hacia tu pastor, hacia la junta de iglesia. Sigue las normas de tu condado, lo que indica tu estado. Sigue las recomendaciones. Estamos para darte lo mejor. Lo digo de vuelta, porque te amamos, porque no queremos más contagios, porque no queremos más muertes, porque no lo deseamos. Deseamos que usted pueda conservarse sano hasta que Cristo venga por segunda vez. Por lo tanto, permíteme terminar esta pequeña reflexión de agradecimiento leyendo lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Filipenses, el capítulo 4, versículo 8, usted lo sabe de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo digo de vuelta, todo lo que sea bueno. El lavarse las manos es bueno o es malo. Es bueno, hágalo. El usar el tapabocas es bueno o es malo. Es bueno, hágalo. El guardar distanciamiento es bueno o es malo. Es bueno, hágalo. Yo sé que usted quiere saludar, abrazar y todo eso, pero piense en los demás también. Con todo cariño y con todo afecto, quiero decirte que seguimos predicando el Evangelio, que estamos haciendo la obra del Señor, que no hemos retrocedido, que estamos utilizando los medios de comunicación para que la gente se sienta que estamos cerca. Pero déjame ahora decirte lo último. Conéctate con la página de tu iglesia. Lo voy a decir de vuelta. Sigue los programas de tu iglesia local. Lo digo por tercera vez. Sigue la programación de tu iglesia local. Tal vez no sea la mejor, tal vez tú piensas que hay otros lugares que hacen mejor, pero esa es tu iglesia. Y como tú vas a pedir siempre la asistencia de tus ancianos, ante la necesidad de tu pastor y de las necesidades financieras, económicas, lo que sea, entonces ahora dale tu apoyo a tu iglesia. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan de ti. Necesitan de tu lealtad, de saber que estás allí haciendo lo mejor al conectarte, al dar tus sugerencias, al participar en los cultos, algunos virtuales y ahora algunos comienzan a ser presenciales. Tributar a Dios la alabanza, la adoración, porque Él lo merece. ¿Y sabes qué? El que ha de venir vendrá, no tardará, y el justo por la fe vivirá. Jesús vuelve pronto, que Dios te bendiga.
necesita de Jesús. Hay violencia y tristeza por doquier. Mucha gente confundida piensa que no hay solución. Hay quebranto en todo su corazón. La misión es predicarles con poder el retorno de Jesús como gran rey. Hay señales de esperanza que anuncian el final. Todo llanto y dolor terminará. Hay un futuro con esperanza. Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza. Viene nuestra redención. Por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Este mundo necesita de Jesús. Hay violencia y tristeza por doquier. Mucha gente confundida piensa que no hay solución. Hay quebranto en todo su corazón. La misión es predicarles con poder el retorno de Jesús como gran rey. Hay señales de esperanza que anuncian el final. Todo llanto y dolor terminará. Futuro con esperanza. Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza. Viene nuestra redención. Por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Esperanza, Cristo viene en las nubes a reinar. Futuro con esperanza, viene nuestra redención. Por su pueblo Él vendrá. Reinaremos con Jesús por siempre. Reinaremos con Jesús por siempre. Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a Yael. Yael vivió hace muchos años en una ciudad lejana. Cierto día, ella y su prima estaban paseando por un mercado. Ella quería comprarle algo a su mami porque era su cumpleaños. Así que comenzó a mirar en un lado y otro y dijo, ¡ay, qué bonita canasta! Podría comprarle esta canasta para mi mami. Pero después vio una vasija. ¡Qué linda esta vasija! Esta se la voy a comprar. A mi mami le va a gustar. Y su prima le dice, sí, está muy linda, cómprale. Así que ella metió la mano en la bolsita donde tenía unas monedas y se la entregó a la señora del puesto de vasijas. Y la señora estaba un poco distraída y le dio el vuelto y ella agarró el vuelto y lo puso otra vez en su bolsita. Así que comenzó a caminar ya de regreso a casa, pero pensó, me quedaron unas monedas, voy a comprarle algo más a mi mami. Así que metió la mano otra vez en la bolsita y cuando sacó, se dio cuenta que tenía extra dinero, tenía más dinero. ¿Por qué? Porque la señora del puesto de vasijas se había equivocado y le había dado más monedas porque estaba distraída. Y entonces le dice a la prima, vamos a regresar a devolver el dinero. Y la prima le dice, ¿devolver el dinero? ¿Por qué? Porque este dinero no es mío, le dice Yael.
Sí, es tuyo, la señora te lo dio. No, pero ella se equivocó, este no es mi dinero. Sí, es tuyo. Ella te lo dio, es tuyo. No, le dice Yael. Yo sé que no es mío, tengo que regresar. Así que regresaron hasta el puesto de donde estaban vendiendo las vasijas y Yael le dice a la señora, señora, usted se equivocó y me dio muchas monedas, esas no son mías. Y la señora le dice, uy niña, gracias porque viniste y me devolviste el dinero. Me imagino que tus padres están muy orgullosos de ti porque tú eres una niña honrada. Y ya él le dice, sí, mis papás sí están orgullosos de mí, pero Dios está más orgulloso de mí. Ella aprovechó y a la señora del puesto de vasija le habló de Dios. Así que regresó a su casa y le dio el regalo a su mami y le contó lo que había pasado. Y la mamá se puso muy contenta porque se dio cuenta que ella había aprendido una buena lección, que era ser honrados. Y yo les pregunto algo a ustedes. También ustedes, cuando están con otras personas, ¿han hablado alguna vez de la honradez? ¿Alguna vez te regalaron dinero para tu cumpleaños? Imagínate que te regalan un billete para tu cumpleaños y tu papi o tu mami te llevan a la tienda de juguetes. Y cuando estás allí escoges un regalo y lo llevas a la caja. Y cuando vas a pagar, la persona de la caja está distraída y te devuelve más dinero del que debería. ¿Qué harías tú? Me imagino que vas a hacer lo mismo que Yael. Le vas a decir, Señor, usted se equivocó. Yo le di tanto y usted se equivocó y me dio de más, pero aquí se lo devuelvo. Oh, esa persona se va a poner muy contenta y se va a dar cuenta que tú eres un niño honrado. ¿Sabes? Dios se agrada mucho de los niños honrados. Y también puedes hacer lo mismo que hizo Yael. Puedes decirle al Señor, sí, yo soy un niño honrado, mi mami y mi papi me enseñaron a ser honrado. Y Dios se alegra porque yo soy honrado. Es una manera de que tú le hables a otras personas de Dios. Yo te animo a que si en algún momento tienes la oportunidad, lo hagas de esa manera. Y ahora vamos a terminar orando. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la vida, por tus cuidados. Te queremos Señor agradecer porque nosotros siempre queremos sentirnos Señor que somos honrados y que tú te agradas de nosotros. También te queremos pedir Señor que nos ayudes en algún momento, pasamos por una situación como la de Yael, nos ayudes a actuar de la misma forma, no solamente honradamente, sino también, Señor, que esa persona que nos está atendiendo y a quien nosotros le devolvemos y nos dieron algo de dinero extra, sepa que lo hacemos porque te amamos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, niños.
Es un gozo poder estar juntos en esta hora para poder estudiar la palabra del Señor. Si ustedes se dan cuenta, estamos viviendo en un tiempo donde todos son malas noticias. Usted prende la televisión, malas noticias. Escucha la radio, malas noticias. A eso se suma las informaciones que vienen de otros países, malas noticias. Muchos de nuestros familiares de repente están enfermos y tal vez algunos han dejado de existir, malas noticias. Y cuando escuchamos tantas malas noticias, nos corremos el riesgo de empezar a deprimirnos, nos corremos el riesgo de empezar a caer exactamente bajo el ritmo del mundo y de las malas noticias. Y sin embargo, en este día queremos estudiar la esperanza del cristiano. Y ustedes se van a dar cuenta que después de estudiar este tema, hay muchas más razones para tener esperanza y para sentirnos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Vamos a estudiar este tema que es sumamente hermoso, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos en esta hora. Bendice a cada persona allí donde se encuentran, en sus hogares. Y Señor, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a poder compartir este estudio. Y que podamos disfrutar también de la presencia de tus santos ángeles. Son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La esperanza del cristiano. Pero antes, vamos a escuchar las opiniones o mirar las opiniones. Ustedes van a tener la oportunidad de mirarlo aquí. Las opiniones de qué cosa es lo que dicen los científicos. En primer lugar, encontramos a este famoso científico que murió ya hace muchos años atrás. Tenía un programa de televisión inclusive, Carl Sagan. Él decía lo siguiente: el cosmos es todo lo que hay y habrá. Lo que vemos es lo único que existe. William Provine, otro científico, dice: al universo no le importamos y no existe significado importante para la vida. Esta es la idea de alguien que muestra que nosotros estamos totalmente solos en el universo y que no hay absolutamente a nadie que nosotros le importemos. Ahora, esto es totalmente deprimente, porque si uno crece con un concepto de que las situaciones que te están pasando es lo que te está pasando, a nadie le importas, es bastante dramático. Otro científico, Gaylord Simpson, menciona: el hombre es el resultado del proceso natural casual. No fue planificado, es solo materia y una forma de vida, un animal del orden de los primates. Y uno puede decir, cuando uno es cristiano, ¿cómo es que alguien con todo ese conocimiento puede dar una declaración como esta? Pero ojo, este es el pensamiento de la mayoría de los científicos que no aceptan que los seres humanos no somos el resultado de la casualidad, sino que nosotros somos el resultado de lo que salió de la mente, lo que salió del corazón de Dios. Pero hoy en día los científicos piensan que para ser científico tú no puedes aceptar la presencia de un diseñador.
Tú no puedes aceptar la idea de que hay un Dios que diseñó todas las cosas, porque eso sería ir totalmente en contra de la ciencia, cuando ese es uno de los errores más grandes. En realidad, la única manera de poder entender la ciencia es a través del conocimiento de Dios. Por mucho tiempo, estos científicos han venido produciendo un divorcio entre lo que representa la ciencia y lo que es Dios, y no hay contradicción. Al contrario, una es el complemento. Es más, yo me atrevería a decir, no hay ciencia, no hay manera de entender ciencia, a no ser que nosotros entendamos que hay un Dios creador de esa ciencia, y no de otra manera. Pero otro científico, George Gaylor Simpson, menciona: el problema del mundo no tiene solución. No existe nada en el más allá. Con razón, hoy en día, que de paso esta es en gran medida la filosofía de lo que se enseña en las escuelas. No me refiero a las escuelas cristianas, a las escuelas simplemente que hoy día en las escuelas no se acepta el creacionismo. En las escuelas se acepta como algo totalmente fundado el asunto de lo que es la teoría de la evolución. Con razón, cuando hay jóvenes, niños que crecen con este tipo de pensamiento y llegan a pasar por situaciones difíciles y adversas en su vida, se dan cuenta de que no hay esperanza. Ahí está con toda claridad. El problema del mundo no tiene solución. No hay solución. No pienses cuando tú estás enfermo, alguien te va a venir a resolver el problema. No pienses que cuando estás pasando por una desgracia, cuando estás pasando por una situación totalmente dura en tu vida, nadie se va a preocupar. No existe nada en el más allá. Y ellos han mirado con sus telescopios y dicen, bueno, ¿dónde está Dios? No está Dios, solamente hay lo que hay, planetas. Pero esto es lo que dicen los científicos que no creen en Dios. Pero existe algo también llamado el ateísmo cristiano. Y ustedes estarán pensando y me estarán diciendo, pastor, esa es una incongruencia. ¿Cómo es que puede existir el ateísmo cristiano? Porque el ateísmo es básicamente la creencia de que no existe Dios. ¿Y cómo es que un cristiano puede llegar a ser ateo? Y antes de que apagues la televisión o tu teléfono o lo que sea con lo cual tú estás mirando, déjame compartir contigo la definición de lo que es un ateo cristiano. Un ateo cristiano es uno que cree en Dios, pero vive como que Él no existiera. Sí, cree en Dios. Es cristiano. Un día le debe haber entregado la vida a Cristo Jesús. Pero su manera de vivir demuestra que realmente ese Dios, bueno, está allí. Y si está allí, bueno, no hace absolutamente nada por mí. ¿Cómo sabes tú qué tipo de Dios tienes? Es por la manera como tú reacciones frente a los problemas. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad en tu vida y tú simplemente te derrumbas por completo y no le encuentras salida ni solución, y lo único que tienes es depresión porque piensas de que no hay manera de salir de la situación difícil por la cual tú estás pasando, y te olvidas que eres cristiano y te olvidas que crees en Dios, en realidad es una forma de ateísmo. Ateísmo cristiano. Eres cristiano, pero como dice ahí, uno que cree en Dios, pero vive como que Él no existiera. Ojalá en esta hora yo no esté mencionando lo que estoy mencionando a alguien que por alguna situación difícil que está pasando ha empezado a dejar de creer en el Dios de la Biblia. Hay un Dios. Sí, hay un Dios. No lo vemos, pero vemos sus obras. Hay un Dios creador de todas las cosas. Pero lo más importante, que ese Dios creador de todas las cosas es un Dios que actúa en tu vida. Es ese Dios que puede cambiar tu manera de pensar, puede cambiar la manera de ser que tú tienes.
si no podrás ver a Dios, pero lo puedes sentir. Y la gente puede ver la transformación que se produce cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Todas las declaraciones que estos científicos y adicionalmente lo que hemos mencionado del ateísmo cristiano muestran una ausencia de algo que es sumamente importante y fundamental para la vida de todo ser humano, y eso se llama esperanza. Si hay un grupo de seres humanos que se debe caracterizar por tener esperanza aún en los momentos de mayor adversidad, somos nosotros. Los cristianos, los adventistas del séptimo día, necesitamos creer, necesitamos saber que hay esperanza. Pero ¿qué cosa es esperanza? La palabra esperanza viene del griego elpis, del verbo elpisein, que significa esperar. Y es la virtud cristiana que solo tienen los cristianos y que es algo imposible para el no cristiano. Ahora, es muy posible que haya alguien que no sea cristiano o que no le haya entregado la vida a Cristo Jesús a través del bautismo y está totalmente molesto diciendo, ¿cómo puede ese señor estar diciendo que la esperanza es algo que solamente tienen los cristianos y que es imposible para los no cristianos? ¿Cómo puede ser? Si yo tengo esperanza en muchas cosas en mi vida, y es más de uno de ustedes que son cristianos están diciendo, un momentito, pastor, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Acaso el no cristiano no tiene esperanza? Sí, tiene esperanza, pero no del tipo de esperanza del que yo voy a hablar, ni del tipo de esperanza que se encuentra en la palabra de Dios. Porque el tipo de esperanza que se encuentra aquí en la palabra de Dios es la esperanza producida por el cielo. Es la esperanza que Dios nos ha dado. No es una esperanza humana. Y yo me estoy refiriendo en esta hora a esa esperanza que solamente pueden tener los cristianos, los que un día aceptaron a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 12, dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a este grupo de hermanos de la iglesia de Éfeso y les está haciendo recordar que hubo una época que ellos no eran cristianos. Por eso miren lo que él les está diciendo. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y miren la palabra, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Cuando las personas no conocen a Dios, cuando las personas no conocen a Cristo Jesús, no han tenido un encuentro con Cristo Jesús, están sin esperanza en relación a las promesas que Dios ha dado específicamente para aquellos que creen en Él y le han aceptado. Ahora, si hay alguna persona que está mirando esto y dice, yo no soy cristiano, no te vayas, porque esta esperanza puede ser para ti. Porque el Dios del cielo no cobra por dar esperanza. Lo que sí espera es que nosotros podamos, por sobre todas las cosas, aprender qué es lo que dice la Biblia. Y cómo, aprendiendo lo que dice la Biblia, lo podemos poner en práctica, vivirlo. Así que todavía no te vayas. Déjame seguir compartiendo este estudio de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué hemos mencionado de que solamente el cristiano puede tener esta esperanza? Porque solamente el cristiano puede ser optimista en su relación con el mundo que lo rodea. Y ustedes
¿Se acuerdan que comencé diciendo que estamos viviendo en un periodo donde todo es simplemente malas noticias? Solamente el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. ¿Por qué? Y ahora te voy a mencionar por qué. Porque tienes una esperanza que viene de lo alto. Solo el cristiano puede obtener la esperanza que Dios ofrece, y de eso se trata. Esta es la buena nueva. Esta es la noticia, la esperanza que Dios nos quiere dar y nos ofrece a cada uno de nosotros. Así que vuelvo a repetir, nuestro estudio en esta mañana tiene que ver con la esperanza del cristiano. Vamos a la primera esperanza. ¿Cuál es esa primera esperanza que nosotros encontramos? Está registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 23 y en el versículo 6. El apóstol Pablo está en una situación donde está él siendo acusado, y él va a utilizar una metodología muy interesante para que quitarse de encima a sus acusadores, sacar un tema de controversia, y entonces ahora ellos van a quitar la atención de sí mismo. Pero al hacer eso, miren lo que ocurre. Dice ahí, Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos, ¿okay? Los saduceos, un grupo de judíos que no creían en la resurrección de los muertos, y los demás eran fariseos, dos grupos, judíos, pero con cada uno tenía su propia manera de creer y de pensar. Exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando, y ahora miren, porque he puesto, dice, mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y esa es la primera esperanza que nosotros tenemos, la resurrección de los muertos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Cuando el Señor Jesús fue a ver a su amigo Lázaro que había fallecido, dice allí, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahí está su amigo. Está muerto. Pero él fue para devolverle la vida. Pero la promesa de la resurrección no es solamente para Lázaro, que otra vez se murió. La promesa de la resurrección es para todos nosotros. Y en el mundo cristiano aún este es un tema controvertido. Porque hay un grupo de personas que dice lo siguiente: si eres bueno y te mueres, te vas al cielo. Si eres malo, te vas al infierno, o dependiendo de la creencia que tú tengas, te vas al purgatorio. Y otros dicen, te vas a un lugar a esperar, para que tus familiares puedan hacer cosas aquí en esta tierra para ayudarte a salir de ese lugar, de manera tal que van a hacer muchas cosas para que tú termines yendo al cielo. En ningún lugar de la Biblia vamos a encontrar que dice que cuando una persona es buena, se muere, se va automáticamente al cielo. Hay personas inclusive que utilizan la Biblia para tratar de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y aquí hay dos conceptos que nosotros necesitamos entender, porque ustedes van a encontrar muchos cristianos que hablan y dicen, ¿qué está diciendo esa persona? Ojo, la Biblia fue escrito por judíos. El pensamiento de un judío era un pensamiento totalmente diferente al pensamiento que luego apareció, al pensamiento griego. Para el concepto de un judío, el ser humano es una unidad biológica, psicológica y espiritual. Cuando un ser humano muere, se va completamente al sepulcro y se convierte en polvo. Para un griego, que es el otro concepto, que también tenían su propia manera de pensar en relación al tema de la muerte, el griego
ve a la persona no como una unidad, como el judío, una unidad biológica, psicológica y espiritual, sino ve una dualidad. Viene de dos, que el ser humano está creado, dice, a través de lo que viene a ser la materia, y luego viene el alma, y luego eso es el resultado del ser humano. Estoy tratando de sintetizarlo porque podríamos hablar mucho más de eso. Cuando para un griego una persona se muere, lo material va para abajo, pero ¿qué queda? El alma sale y se va al cielo o se va para cualquier lugar. Eso no dice la Biblia. A veces los cristianos le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Cuando una persona se muere, bíblicamente, deja de existir. Se va al polvo de la tierra y si vivió en Cristo Jesús, como vamos a ver en un versículo más adelante, esa persona tendrá la oportunidad de poder resucitar. Así que hay dos posiciones bien simples: o resurrección de los muertos o inmortalidad del alma. El alma no es inmortal, bíblicamente no es inmortal, el único que es inmortal es Dios. Pero no podemos creer en dos cosas: resurrección de los muertos e inmortalidad del alma. Ahí en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 4, el apóstol Pablo dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también, miren bien, Dios traerá con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Dios va a levantar a los que murieron en Cristo Jesús. El Señor mismo, el versículo 16, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y miren lo que dice acá: los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Si ustedes se olvidan de lo que yo estoy mencionando, yo no quiero que se olviden de esto que está allí resaltado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que ninguno de nosotros está planeando morirse, pero si vas a pasar por la experiencia de la muerte, que no sabes cuándo va a ser, ten la confianza y la convicción en tu corazón de que tú has muerto en Cristo Jesús, porque solo los que han muerto en Cristo Jesús tendrán la oportunidad de volverse a levantar. Ahí en Juan capítulo 5, los versículos 28 y 29 dicen: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, está hablando Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que no hay este asunto de que las personas van al cielo cuando se mueren, si fueron buenos. No, aquí en el momento de la resurrección hay la posibilidad de poder ir a una resurrección de vida. Y la resurrección de condenación será al final de los 1000 años que está registrado en el libro de Apocalipsis 20, pero ese es tema para otro día. En Tesalonicenses 4:16, otra vez vamos a mencionarlo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que te acuerdes de eso, que te quedes con ese concepto. Si te vas a morir, muérete en Cristo Jesús. Vamos a otra esperanza. El mismo apóstol Pablo, Romanos, el capítulo 5 y el versículo 2, dice: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que otra esperanza que tenemos es alcanzar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está relacionada con nosotros en una transformación de la cual habla el apóstol Pablo. Allí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así: todos nosotros
que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué cosa es este asunto de que tenemos la esperanza de tener la gloria de Dios? Es el cambio, es la transformación. Nuestro carácter, dejaremos de ser seres humanos pecadores. Llegaremos a tener el carácter que Dios tiene. ¿No hemos escuchado muchas veces que para ir al reino de los cielos lo único que vamos a llevar es ¿qué cosa? Es el carácter de Jesús. Tendremos, es la esperanza. Te pregunto, ¿no estás cansado de ser como eres muchas veces? ¿Algunas veces te has dado cuenta que ni siquiera tú te soportas? Si le preguntas a alguien, de repente mejor no lo hagas, pero no soporto a tal persona. Porque a veces hay temperamentos tóxicos. Tú mismo no te das cuenta. ¿Por qué hay problemas en la vida? ¿Por qué hay gente que se pelea? ¿Por qué hay gente que anda mal con los demás? Porque es nuestra forma de ser. Pero ¿saben cuál es la esperanza? Que cuando lleguemos al reino de los cielos, tendremos esa transformación, ese cambio, la gloria de Dios, pero comienza aquí abajo. Comienza aquí abajo. Tenemos nosotros que llegar a esforzarnos. Y no es un cambio de tener voluntad, más voluntad para cambiar. No tiene que ver con voluntad, tiene que ver con el deseo de que Dios tome el control absoluto de tu mente, de tu corazón. Y cuando eso termina ocurriendo, miren lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo 3:21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Habrá un cambio físico, habrá un cambio mental, habrá un cambio absoluto. ¡Qué esperanza más maravillosa el saber que no vamos a seguir siendo las mismas personas! Y cuando eso ocurra, según el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pedro: los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Esa es la esperanza. Vamos a tener esa gloria, vamos a tener el mismo temperamento, la misma manera de ser de Dios. Vamos a tener ese gozo de poder estar con Él, siendo personas totalmente diferentes. Eso es esperanza. La esperanza de tener la gloria de Dios y vivir con Él. Pero también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 5, dice allí el apóstol Pablo: nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Así que aquí en el mundo, todo lo que vemos a nuestro alrededor está permeado de injusticia. Por todos lados, estos movimientos de la gente saliendo, quejándose por todas las cosas, este asunto del racismo, injusticia. Porque ¿saben algo? Para Dios, todos somos iguales. Algunas personas estarán diciendo, bueno, pero eso es una herejía, no todos somos iguales. Sí, cambiaremos el color de nuestra piel, cambiaremos la manera del tipo de cabello que tenemos, pero tú pon a todas las personas de todas las razas, ponlos al costado y sácale sangre a toda la gente y te vas a dar cuenta que toda la gente tiene el mismo color de sangre roja. Las diferencias las hemos creado nosotros, los seres humanos. Dios hoy día está preocupado porque ve lo que Satanás está haciendo en la vida de la gente. Los está destruyendo porque una raza piensa que es mayor que la otra. Y alguno de ustedes estará pensando y dice, oh sí, pastor, eso está ocurriendo aquí en los Estados Unidos entre los blancos y los negros. No, también hay racismo entre los hispanos. Nosotros como hispanos también nos discriminamos, ¿sí? Nos discriminamos. Mire, ese es de un país, mire, ese es de otro país. No que este sirve más, no que el que viene de allá, hermanos queridos. Las fronteras de nuestros países son simplemente
limitaciones de dónde comienza un país y dónde comienza el otro país. Pero en el momento que usted cruza la frontera con el otro y entra al otro país, usted va a encontrar personas de sangre y hueso, exactamente igual. ¿Sabe cuáles son las grandes diferencias que nosotros tenemos? Es que venimos de diferentes trasfondos culturales. Hemos crecido de una manera, escuchamos por ejemplo el folclore de nuestro país, comemos diferente. Y esas diferencias nos enriquecen. En vez de ser cosas que nos hacen que tengamos que rechazar a las personas, nos enriquecen porque por lo menos a mi esposa y a mí nos encanta comer, probar la comida de todos los países. Hemos viajado mucho y vamos, ¿qué hacemos? Probamos la comida. ¡Qué rico! ¡Qué agradable! Hemos comido comidas de todas partes. Algunas nos gustó, otras no nos gustó, pero somos seres humanos. Yo como pastor, cuando llego a una iglesia, yo no me paro el día que voy a predicar y estoy mirando, este es de tal país, este es de otro país, este es de otro país, este es de otro país. A mí particularmente no me importa de qué país es la gente, porque yo pastoreo al pueblo del Señor. Yo pastoreo al pueblo de Dios. Y para Dios no hay nacionalidad. Una sola nacionalidad le importa a Dios. Es que todos nosotros un día lleguemos a ser herederos de la patria celestial, de la nueva Jerusalén. Necesitas un pasaporte. Mucha gente viene a este país, quiere ser ciudadano y todo lo demás. Algunos lo logran, otros no. Pero el pasaporte que nosotros necesitamos tener es el pasaporte de la nueva Jerusalén, de la tierra nueva. Así que, hermanos queridos, piensa bien. El problema no es solamente entre los blancos, le dicen morenos, no sé por qué le dicen morenos, yo soy moreno. Entre los blancos y los negros, pensemos nosotros, los hispanos, en vez de tener diferencias, deberíamos enriquecernos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el milagro más grande que existe sobre el planeta. Gente de todos lados del mundo. ¿Y saben qué cosa? Una sola cosa tenemos en común. Estamos unidos por la sangre del Cordero. Estamos unidos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, come tu comida, gózala y disfrútala. Pero no pienses que porque vienes de tal o cual país, eres mejor que el otro que está ahí. Porque no, porque todos somos importantes y aceptos a los ojos de nuestro Dios. Somos hijos de Dios. Pero estamos ahora en este país y en todos los países con el tema de la injusticia. Pero hay la esperanza de la justicia. Romanos capítulo 7, versículo 11. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La justicia humana es como trapos de inmundicia. No hay justicia. El único lugar donde tú puedes encontrar justicia de lo alto, dice allí, en el Evangelio. Necesitamos estudiar nuestra Biblia, porque también hay injusticia, no solamente racial, sino hay injusticia en la manera como vivimos, cómo nos tratamos, cómo se trata el esposo con la esposa, cómo nos tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a los trabajadores, si tú eres dueño de tu negocio o eres un trabajador. Y muchas veces en la iglesia tenemos el mismo problema, se producen injusticias. Necesitamos regresar a las bases, necesitamos regresar al estudio del Evangelio. El Evangelio nos habla las buenas nuevas. Hay justicia de parte del cielo. Y en Primera de Juan, mire qué lindo, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Quieres justicia en tu casa? Entrégale la vida a Cristo Jesús. Pastor, ya le entregué la vida a Cristo Jesús, ya me bauticé. Entrégale la vida a Cristo Jesús todos los días. A veces en nuestra mente hay la idea de que el día que te bautizaste bastó. No.
la justificación por la fe es un acto diario. Necesitamos todos los días entregarle a Cristo Jesús nuestra vida. Y te vas a dar cuenta, si tú todos los días, aunque un día te hayas bautizado, si tú le entregas la vida a Cristo Jesús todos los días, vas a empezar a darte cuenta lentamente, y tal vez no tanto tú, sino el resto, cómo la justicia preciosa de Jesús se va apoderando de tu ser y vas cambiando tu manera de pensar. La palabra que se utiliza ahí, justo, dikaios, justicia, dikaiosune. ¿Y saben lo que significa? Es el estado que tienen las personas que ya están viviendo en la tierra el estilo de vida del reino de los cielos. Si pretendemos llegar al reino de los cielos, vamos a tener que no solamente leer la palabra del Señor para encontrar la justicia del cielo, sino entregarle diariamente la vida a Cristo Jesús para poder ser justos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mire qué lindo versículo de esperanza. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva en la que habite la justicia. ¿Se imaginan ustedes vivir en un lugar donde todo es justicia, no hay injusticia? Hay un lugar, ya está allá. Hay seres celestiales viviendo. No tienen la menor idea de lo que es la injusticia. Lo ven, no lo comprenden. Y no se imaginan cómo es que nosotros podemos vivir así y aceptarla. Necesitamos, hoy más que nunca, entregarle la vida a Cristo Jesús diariamente. Pero el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos habla de otra esperanza. Refiriéndose a Jesús, dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Esperanza de salvación. ¿Se imaginan? Nacemos con problemas de pecado, pero ahí está Cristo Jesús extendiéndonos la mano para podernos ayudar en los momentos de mayor dificultad. Él quiere salvarnos. ¿Saben que la religión cristiana es la única que tiene un plan de rescate? Es la única que ofrece salvación, ¿sí? Jesús es el único que te ofrece salvación. Porque la condición del ser humano es que estamos caídos, estamos perdidos, vivimos en un mundo en pecado. Pero Jesús te ofrece salvación, te ofrece sacarte del problema. No hay otra religión. Busquen ustedes las religiones en el mundo. Ninguna te ofrece salvación. Y no te ofrecen salvación porque para las otras religiones en el mundo tú no estás perdido, tú no estás caído. Si te pasa algo malo, bueno, el karma, simplemente así es, así será. Ninguna, la única religión que te ofrece rescate es la religión de la Biblia y el que te extiende la mano es Cristo Jesús. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios está en el negocio de la salvación. Dios no está en el negocio de la condenación. Si nosotros vamos a ser salvos es porque Dios nos va a rescatar. A veces como seres humanos tenemos nosotros la idea de mirar más las cosas malas de las personas y las condenamos. El Dios de lo alto no, el Dios de lo alto está en el negocio de la salvación. Y hermanos queridos, nosotros necesitamos ver a las personas como que Dios las quiere salvar. Adicionalmente, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, miren, no saben, miren lo que dice el apóstol Pablo, que los malvados no heredarán el reino de Dios. Y a continuación, él ahora va a dar una descripción en acciones. No se dejen engañar,
Y ahora miren la lista. Ni los fornicarios, fornicación, 2 personas que no están casadas y que están viviendo como casados. Están teniendo relaciones íntimas que no les corresponden. Fornicarios. No van a entrar. ¿Qué más dice? Ni los idólatras. Idolatría. Idolatría es todo aquello a la cual yo le doy la mayor cantidad de mi tiempo. No es que yo tengo que estar en un ídolo. Pueden ser personas, pueden ser cosas. Ni los adúlteros. Esos que un día se casaron y en algún momento empezaron a mirar que el pasto era más verde al otro lado de la cerca y dejaron sus votos matrimoniales y terminaron yendo para el otro lado, los adúlteros. Ni los sodomitas. Dios tiene un modelo. El modelo, un hombre y una mujer. El diablo tiene otro modelo, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso la Biblia habla sobre la sodomía. Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, que dice, heredarán el reino de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando se muere una persona? Simplemente, a veces ni siquiera son cristianos, nunca han creído en Dios, y sin embargo a todos se los manda para arriba. Y muchos de ellos han vivido con esta lista de cosas que pone el apóstol Pablo. Pero la lista que a mí más me gusta, miren lo que dice el apóstol Pablo a continuación. Y eso eran algunos de ustedes. Miren, tiempo pasado, eso eran. Pero ya han sido lavados. ¿Cuándo eres lavado? El día que dejas el mundo para seguir a Jesús, el día que tú le entregas la vida, que entras a las aguas del bautismo, ahí quedan enterrados tus pecados y todas las cosas que te condenan. Sales del agua como una nueva criatura para poder comenzar a vivir la vida que solamente Cristo te puede dar. Y eso era mucho de ellos. ¿Se imaginan? La iglesia de Corintio estaba repleta de lo que habían sido todos estos. Y esa lista es una lista horrible. Pero ¿qué pasó? Eso eran pasado. Pero han sido lavados. Miren, han sido santificados, o sea, han sido separados. Ya han sido justificados. ¿Quién te va a condenar cuando tú le entregaste la vida a Cristo Jesús? ¿Qué más dice? Han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos queridos, este es nuestro ideal. ¿Queremos llegar al reino de los cielos? Necesitamos todos los días renovar nuestros votos de lealtad con Dios, ser lavados, saber que hemos sido santificados, que hemos sido justificados, gracias a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo que nos ayuda y nos fortalece todos los días a mantener nuestro pacto con Dios. Ahí en Efesios, el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia. Algo que nosotros no merecíamos, hemos recibido esa salvación. Tito 1:2 nos habla de otra esperanza. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Esperanza de la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que decían los científicos al comienzo? Las diferentes citas. A nadie le importas. Hey, estás aquí, producto de la casualidad, el día que te mueres, ya está. Pero nosotros, en la palabra del Señor, encontramos esperanza de la vida eterna. En el Nuevo Testamento, la palabra vida eterna enfatiza, miren bien, la calidad de vida, no la duración. La palabra eterna es la palabra que describe cualquier realidad que es propia de Dios. Nosotros no entendemos la eternidad. Y no entendemos la eternidad porque no hay nada eterno, porque todo comienza y todo termina. El ser humano no comprende la eternidad.
¿Por qué? Porque es algo que le corresponde a Dios. Es algo que Dios tiene. Dios es eterno. Así que miren lo que dice ahí. Eterna es la palabra que describe cualquier realidad propia de Dios. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es llegar a participar de la misma vida de Dios. A veces tenemos la idea de que vida eterna es vivir por una tremenda cantidad de tiempo sin que eso termine. Pero vida eterna es mucho más rico que eso. Es vivir con Dios en un estado totalmente diferente, en el estado de la ciudadanía del cielo. Es participar de la misma vida de Dios. Y ustedes conocen ese versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes planes de vivir con Jesús por la eternidad? ¿Tienes planes de vivir en el cielo? No te puedes desconectar de Jesús. Es un mito cumplir todas las cosas que hay en la iglesia y no tener a Jesús como el centro de tu vida. Vida eterna y Cristo Jesús están conectados. No hay vida eterna sin Jesús. Y con Jesús tienes la vida eterna y las posibilidades que Dios te va a dar. Juan capítulo 10, versículos 28 y 30 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Si Jesús te levanta, te resucita en el día postrero, ¿quién le va a quitar esa posibilidad? Pero hay otra esperanza. Está en Tito capítulo 2, versículo 12. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza de la segunda venida de Cristo. Nuestro nombre lo dice, adventistas. Esperamos el advenimiento. Algunos ya se cansaron de esperar el advenimiento. Jesús tarda demasiado. Mucha gente está en la iglesia, pero muchos se van. Muchos se desaniman. Jesús va a tardar mucho en volver. Pero ¿saben? Jesús vino la primera vez como un bebé y vendrá la segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. No te desesperes. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo de 10 al 11, dice: ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Jesús está regresando al cielo. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ahí están esos mensajeros celestiales, no mienten. Jesús va a regresar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay más de 2.500 versículos en la Biblia sobre la venida, el día de Dios. Esperanza. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Vamos a volar, vamos a encontrar a Jesús en el aire. Y comenzará nuestra ascensión para llegar al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén, donde va a haber una mega fiesta, la fiesta de las fiestas más grandes. Y ese es tema de otro día, pero es un tema hermoso. ¿Cuáles son algunas fuentes de esperanza? Algunas fuentes de esperanza. Miren, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
¿Qué significa esto? ¿Cuáles son algunas fuentes de esperanza? Los sufrimientos. Pero pastor, a mí no me gusta sufrir. A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero eso es lo que dice el versículo del apóstol Pablo. Las pruebas y las experiencias difíciles en la vida pueden conducir al no cristiano a la depresión. Si eres uno que no eres cristiano, te vas a deprimir y te vas a tirar totalmente para abajo. Pero el cristiano tiene la esperanza que todas las cosas se vuelven cada vez más radiantes y no más sombrías. Romanos capítulo 15, versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, miren, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que, ¿quién te da esperanza? Las Escrituras, la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, obtienes, ahí está la esperanza que Dios te está dando. Otra fuente, Colosenses capítulo 1, versículo 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. El Evangelio te produce esperanza. Son las buenas nuevas, las buenas noticias. Y como dice ahí, el mensaje de Jesús es una invitación, es una oferta, es una promesa, es una buena noticia para levantar el ánimo a las personas después de escuchar tanta mala noticia. Y hay mucha gente asediada por el pecado, por los problemas. El Evangelio hay que presentárselos. Miren, mucha gente se ha muerto. Mucha gente que tú conocías. ¿A cuántos de ellos que no estaban en la iglesia les compartiste el Evangelio? Y a veces no hay necesidad de ir a dar un estudio bíblico, porque el mensaje más poderoso que tiene un cristiano es vivir el Evangelio todos los días, de manera tal que la gente que te ve sabe con quién tú has estado. El estudio bíblico más poderoso es tu vida, tu manera de ser. Ahí la gente se pregunta, ¿por qué eres así? Y luego se dan cuenta, porque tú eres un cristiano que conoce a Cristo Jesús. Otra fuente de esperanza, Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Quién es la máxima muestra de esperanza? Es Cristo Jesús. Hermanos queridos, la esperanza cristiana no está fundada en cualquier cosa que el ser humano haya hecho o pueda hacer, sino está fundada en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es la esperanza de gloria. Hoy más que nunca necesitamos hacer de Jesús el centro en esta vida. No hay posibilidades de tener esperanza sin Jesús. Esperanza, como lo menciona la Biblia, no existe. Puedo tener esperanza en tener mañana un mejor carro, una mejor casa o un mejor trabajo. Esperanzas del mundo. Pero estas esperanzas de las que hemos estudiado solamente se obtienen a través de la entrega permanente y constante de Cristo, en la experiencia con Cristo Jesús. Esa es la esperanza cristiana. Y miren lo que hemos visto, la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza de llegar a tener la gloria de Dios, la esperanza de justicia,
esperanza de salvación, esperanza de vida eterna, esperanza en la segunda venida de Jesús. Les hago una pregunta. Frente a todo lo que está pasando, ¿acaso nosotros como cristianos no deberíamos tener un rostro diferente? La alegría de saber de que hay esperanza, verdadera esperanza. El cielo nos ha dado verdadera esperanza. ¿Saben? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando ves que el mundo se está cayendo, nosotros no debemos caernos con el mundo, sino deberíamos ser aquellos que le damos a la gente la esperanza divina que viene de lo alto. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque tú eres nuestro Dios. Te queremos dar gracias porque, Señor, frente a todo lo malo que hay, los cristianos tenemos esperanza. No esperanza pasajera, sino esperanza duradera. La esperanza que solamente puede venir de ti y que solamente se puede manifestar a través de la presencia de Cristo Jesús. Señor, por favor, si hay alguien que se está hundiendo en la depresión, si hay alguien que está enfermo en este virus, si ha visto a sus seres queridos estar enfermos y aún hasta fallecer, dales la esperanza. Dales la esperanza que viene de lo alto. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque vamos a ver días mejores, que aunque el mundo se caiga, el día mejor será un día de relacionamiento estrecho con Cristo Jesús. Gracias, quédate en nuestras vidas. Son favores que te lo ruego, confiando en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Transforma y un poder que nos libera y una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Solo hay un Dios, una verdad, una misión. Hoy este mundo clama por salvación. Hay un amor que nos transforma y un poder que nos libera y una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo.
la única esperanza.